tome su lugar, por favor. Acompáñeme en esta loquera conmigo una vez más. ¿Cuántos dicen amén? Honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero estamos en la serie Los discípulos de Jesús. Diga conmigo, los discípulos de Jesús. Y la palabra de Dios dice: honra, dar honra al que honra merece. Y yo creo que si nadie de los que está aquí se escapa, que le hemos dado un aplauso a algún hombre, a alguna persona, amén, sea deportista, sea artista, sea lo que sea, más de alguna vez hemos aplaudido para algún personaje. Porque el día de hoy no aplaudir antes de sentarnos para esos personajes, los discípulos de Jesús? Acompáñeme, amén. Un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Así, de esa misma manera puede tomar su lugar. Gracias por acompañarme en mis loqueras, amén. Pero ya no estoy solo, yo sé que ya hay varios que me están acompañando, amén. Hoy quiero compartir específicamente el tema, le he puesto los 12 apóstoles de Jesús. Diga conmigo, los 12 apóstoles de Jesús. Como ustedes saben, estamos en la serie Los discípulos de Jesús. Repito otra vez, los discípulos de Jesús. Pero en otra ocasión voy a tomar un tiempo para compartir la serie discípulos, porque solo en puro discípulos hay bastante que se tiene que compartir, que aclarar, que fundamentar. ¿Estamos? Pero solo te menciono esto para llevarnos a lo que quiero compartir el día de hoy. Cuando se dice discípulos de Jesús, se tiene un cuadro y es solamente los 12 personales de él. ¿Estamos? Pero Jesús, en la palabra general discípulos, no tuvo solo 12 discípulos, no tuvo solo 70 discípulos. Él tuvo muchos y cientos de discípulos, ¿ok? Pero esta serie es dedicada precisamente a los discípulos personales de él. Por eso hoy le titulé los 12 discípulos de Jesús. Y usted va a entender por qué le titulé los 12 discípulos de Jesús, porque eso especifica y aclara precisamente de qué tipo de discípulos vamos a hablar. Como podemos ver ahí, ¿verdad? Dice los apóstoles, ¿verdad? Los 12 apóstoles de Jesús. Dígale a 2 o 3 personas, los 12 apóstoles de Jesús. Venga conmigo a Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Aprovechemos el tiempo. Hoy voy a poner solo la introducción. En mi espíritu está la pasión de poder, quizás no ver la biografía o conocer a los 12 completamente, pero por lo menos a 4, 5, 6 de ellos poder conocerlos. Pero hoy quiero poner la plataforma, quiero poner el fundamento que es esencial y es importante. Usted va a entender por qué. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16 dice: en aquellos días, en nuestro texto fundamental, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos. Si nota ahí, dice que llamó a sus discípulos, ya tenía discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó. ¿Qué dice? Los llamó. Versículo 14: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacob y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, especifica porque hay otro Jacob, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas hijo hermano de Jacob, y Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque hay otro Judas que llegó a ser él, ¿qué dice? El traidor. Ok. Entonces, yo quiero que venga conmigo a Juan 1:35 al 51. Mejor apúntelos. Vamos a ir de esta manera. Apunte Juan 1:35 al 51 y Lucas 5 del versículo 3 al 11. Juan capítulo 1 versículo 35 al 51 y Lucas capítulo 5 versículo 3 al 11. También nuestro texto fundamental, que es Lucas capítulo 6 versículo 12 al 16. ¿Ok? Estamos en un discipulado
le recomiendo y he estado recomendando, ¿verdad? Que tengamos libreta, apuntar en nuestro teléfono, nuestra nota, o en lo que nosotros tengamos para hacer estos apuntes. Ok. Entonces, en Juan capítulo 1, versículo 35 al 51, y en Lucas 5, 3 al 11, y Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16, cuando nosotros lo leemos, ahorita lo vamos a leer, pero présteme atención, cuando nosotros leemos estos tres relatos, aparece ahí un llamado. Y si no entendemos lo que voy a enseñar como plataforma, como fundamento, esto ha traído una controversia en decir los primeros que fueron llamados fueron fulano y mengano. No, los primeros que fueron llamados fueron mengano y sutano. O fueron llamados de esta manera. No, fueron llamados de la otra manera. Estamos. Pero lo que tenemos que entender de entrada es de que no es una controversia, no es un contraste, sino que lo que encontramos aquí son diferentes facetas de llamado. Apunte, diferentes facetas de llamado, o diferentes llamados, o diferentes fases de llamado, como usted quiera apuntarlo ahí. 4. Lo que encontramos realmente no es una controversia, sino que son 4 llamados que los discípulos tuvieron. Tengo que empezar con esto para que usted entienda hacia donde podamos ir en esta ocasión. Es importante entender esto que le voy a enseñar. El primer llamado lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 35 al 51. Vamos ahí juntos. Libro de Juan, capítulo 1, (35 al 51). El siguiente día, dice, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Cuando dice aquí Juan, es Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Esta parte aquí, he aquí el Cordero de Dios, es lo corto o lo resumido de Juan el Bautista patentando a uno de sus discípulos de él, patentándolos y diciéndoles: hasta aquí yo les he enseñado, presta atención, esto es importante, hasta aquí yo les he enseñado que mi asignación es preparar el camino, pero viene alguien que es el camino. Entonces, parafraseadamente, es una manera de Juan diciéndole: ahí está, para lo que los preparé, los capacité, Él es el Cordero. ¿Estamos? Entonces, continuamos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37. Le oyeron hablar los discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venir y ver. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan, había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, que es Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirando a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Más adelante vamos a ver que hay otro Simón. Entonces Jesús viene, y no solamente por esa razón, lo sella y lo empieza a marcar como Cefas, que Cefas quiere decir piedra. ¿Ok? Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. Felipe fue el hallado, y Felipe corre y halla a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe: ven y ve.
Y cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, Jesús llama a Felipe, pero Felipe llama a Natanael. Y Jesús le deja en claro diciéndole: aunque Él te llamó y te alcanzó, yo ya te había visto. Mira el discipulado. El discipulado es de que Dios me alcanzó a mí, pero en mí está alcanzar a alguien más. ¿Quién entendió eso? Y cuando hace alguien más sea alcanzado, Jesús le deja en claro diciendo: aunque Él te habló, Él te alcanzó, yo ya te había visto. O sea, yo ya te había apartado. ¿Cuántos entienden hasta ahí? Ok, entonces paremos ahí, porque ahí no solamente es el llamado de los primeros discípulos, pero también es el llamado a la conversión. Ponga faceta número 1, llamado a la conversión. ¿Qué es el llamado a la conversión? Llamado a la salvación. Ahí podemos ver el primer llamado que tuvieron los discípulos, y fue el primer llamado que cada uno de nosotros tenemos, que es el llamado a la conversión. ¿El llamado a qué? A la conversión, entre paréntesis, el llamado a salvación. ¿Ok? Esa es la primer faceta del llamado. Encontraron a Jesús. Ahora, la faceta número 2 la encontramos en Lucas capítulo 5, del 3 al 11. Lucas 5. Desde el 1 leemos y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Esto es importante. ¿Por qué? Porque en la primera faceta, el llamado a la conversión y a la salvación, es un llamado a oír la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando tú y yo nos convertimos porque oímos la palabra de Dios y seguimos oyendo la palabra de Dios. Había mucha gente que se acercaba a él porque ¿qué? ¿Porque qué? Oían la palabra de Dios. Ahora, versículo 5. Seguimos: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón. Le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Diga conmigo: que se apartara un poco. Se apartara un poco ¿de qué? De la tierra. Se apartara un poco ¿de qué? De lo terrenal. Se apartara un poco ¿qué? De lo natural. ¿Estamos? O sea, Dios no te pide apartarte completamente, te pide apartarte un poco. Ok. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces, y la red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban a la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y se llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas. Dígale que tiene la par: no temas. Desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a la tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. En el primer faceta, en Juan 1, 35 al 51, es el llamado a conversión. ¿Lo mira usted? Es el llamado a salvación. ¿Lo mira? Ahora, aquí ya está convertido, aquí ya está salvo. Pero hay otro llamado que Jesús le tira y le dice: ya no es el llamado de salvación, ya no es el llamado de conversión. Este llamado es de meterte un poco más adentro, bogar más adentro, en las profundidades de la visión, en las profundidades de la misión, en las profundidades del plan que yo tengo para ti,
de la célula, de esto y el otro. Entonces, es un llamado al ministerio. ¿Estamos? Es un llamado a ganar almas. Diga conmigo, ganar almas. Entonces miramos la faceta número 2, que es un llamado a la visión, al ministerio. Ya no bastó solamente con ser oidor, sino que le dijo, síganme, ser seguidor. Diga conmigo, no solo oidor, sino que seguidor. Pero después miramos en Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16, la fase número 3. Ponga fase número 3. Y la fase número 3 miramos el llamado al apostolado y ser discípulos personales. Apunte ahí, el llamado al apostolado y a ser discípulos personales. Lucas 6, 12 al 16, que fue el que leímos primero. Ya han recibido el llamado de conversión, de salvación. Ya han recibido el llamado de ministerio, de dejar lo que tengas que dejar, porque voy a hacerte pescador de hombre. Amén. Alcanzador de alma. Amén. Hablar las buenas nuevas. Entonces, pero el llamado número 3 lo encontramos donde dicen: aquellos días le fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y les escogió a 12 de ellos, y a los cuales también llamó apóstoles. Diga conmigo, apóstoles. Esta tercera es donde solo habían 12. Diga conmigo, 12. Aquí es donde se distingue. Cuando Jesús quiere hablar acerca de sus discípulos personales, que solo hay 12, Él se refiere a ellos apóstoles. Cuando tú escuches que un apóstol o apóstoles con Jesús, está hablando de los 12, porque solo a los 12 los llamó apóstoles. La palabra apóstoles quiere decir enviados. Diga conmigo, enviados. A ellos 12 les iba a asignar el enviarlos con las buenas nuevas, con el evangelio, con lo que ellos habían creído. De estos 12 es de que empezamos a hablar y vamos a seguir hablando, donde les hablan a faceta 3, un llamado apostólico o apóstoles, y a ser discípulos personal de Él. A estos discípulos Él los llama para que compartan la vida con Él. ¿Estamos? No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis. Dígale que tiene para no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. En Mateo 10, solo apúntelo ahí como referencia, no quiero tomar mucho tiempo, pero Mateo 10, versículo 26 al 31, también Mateo escribe de la perspectiva de él estas palabras. ¿Qué son estas palabras? Estas palabras es Jesús preparando a sus discípulos. ¿Para qué? Para el llamado número 4 que ellos iban a recibir, y ese llamado es el llamado al martirio. ¿Llamado a qué? Ser mártires. ¿Ok? En otras palabras, para ser mártires. ¿Qué es mártires? A martillo, dijo alguien, ¿va? ¿Qué es mártires? Es morir por una causa. Amén. O sea, que me hagan lo que me tengan que hacer, pero mi convicción es mi convicción y mi certeza es mi certeza. Eso es mártires. ¿Ok? Entonces, los 12 fueron llamados al martirio o a ser mártires. ¿Está listo usted para esto? Ponga cara de espíritu, por favor, que está en el espíritu, porque si no, no lo suelto. Amén. Tómese la pastilla, no me sigas. El cuarto llamado es el llamado que Jesús los había preparado para decirles: si van a tener miedo y van a tener temor, que no sea a lo que el hombre les pueda hacer, sino que a lo que más allá del cuerpo humano alguien nos pueda hacer.
Y eso tiene que ver con a quién servimos. ¿Estamos? Si tenemos tiempo, vamos a ver la forma que los 12 murieron. ¿Ok? Pero ahí le va. ¿Está listo usted para esto? Ay, que el Espíritu me ayude a soltarlo como tengo que soltarlo. Gracias a Jesús que fue a la cruz, gracias a Jesús que fue sepultado, y gracias a Jesús que fue resucitado, usted y yo tenemos la vida que tenemos. Pero no es solo por eso. Si Jesús hubiera hecho todo eso, pero no hubiera tenido 12 personas que validaran después de él el mensaje de él. No quiero jalar ese hilito porque nos tocaría una vigilia para explicarle todo lo demás, pero fuera otra historia. Uy. Entonces le damos gracias a Jesús porque hizo la primera y más importante parte. Pero también le aplaudimos y le damos gracias a cada uno de los discípulos, de los apóstoles de Jesús, porque también murieron como mártires por el evangelio, por el mensaje que creyeron. Las buenas nuevas y el mensaje tenían que tener 12 testigos, 12 creyentes locos completamente para patentar y legalizar que ese mensaje era válido y que podía recorrer a las naciones y al mundo entero. Y solo con esto ya cerremos la Biblia y vámonos. Pero qué triste, hermano. Muchas veces ni en Jesús pensamos. Muchas veces ni nos cuesta que se nos venga ese cuadro a la mente de ese hombre que fue crucificado por nosotros. Si a Sinfirino le cuesta, que yo le digo, hermano, por favor, por el amor de aquel que entregó su vida por ti, no tengo tiempo, tengo que trabajar, no tengo tiempo, es el día que saco a mi novia, a mi novio. ¿Aló? Imagínese que usted le hubiera tocado ser discípulo de Jesús. ¿Cuántos aquí ya no tuvieran mujer? Otra historia, hermano. ¿Aló? No me quiero adelantar, pero Pedro era casado. ¿Aló? En Facebook vi algo bien chistoso, hermanos, de uno que ¿por qué Jesús no se casó? Porque si no, si hubiera salido, ¿a dónde vas? A la 1 de la mañana otra vez con esos 12 vagos. Que a pescar ni que 8 cuartos. ¿Aló? Hermanos, si por Jesús nos cuesta hacer algo, ahora decir por Pedro, por Mateo, por Juan. Estoy hablando de 12 hombres que tenían carne y hueso como tú y yo. Es que mire, muchas veces Jesús nos cuesta asimilar porque decimos, Él era humano, pero también era divino. Entonces nos cuesta pensar así. Jesús, yo sé, fue 100% hombre, pero era Dios, era el verbo hecho carne. Pero le estoy hablando de 12 hombres que sí eran completamente. ¿Aló? Que dieron la vida por nosotros, que dieron la vida por el mensaje. ¿Aló?
Mire, hermano, perdone, es jueves discipulado general y quizás esto es un poco de carnita, pero tiene que ir un poco de carnita. Amén. Hay muchos bravos que nos encontramos hoy en día, hermano, que si a mí me tocara quedarme en la tribulación, yo no me dejo sellar. Si ni ha llegado julio 1 y ya ni viene. Ya va por el 75 ahorita. Aló, hermanos, mire, estos son los tiempos que yo perdone por lo que le voy a decir. Estos son los tiempos que yo tanto esperaba, anhelaba y deseaba ser parte de esta generación violenta de estos últimos. Perdone, yo no sé dónde voy a terminar. Yo asusto a mi esposa, a mis hijos, yo le digo, yo no sé dónde voy a terminar. Aló. Pero a mí me apasiona, Carlitos, o sea, el revivir de nuevo esos tiempos de Jesús y sus discípulos, de Hollywood. O sea, a mí me apasiona, amén. Me preocupa, porque si a Jesús, muchos ahí nos vemos, ¿verdad? Aló. A Jesús le dijeron, dura es esta palabra. Jesús dijo, si al jefe de los cielos, al Señor de los cielos, le dijeron príncipe de los demonios, prepárense porque a ver qué le van a decir a ustedes. ¿Aló? Si a mí en veces me confunden por hereje, hermano, yo digo, pues tienen razón, porque si a Jesús lo confundieron como príncipe de los demonios, ¿aló? Muchos dicen, no, si Jesús apareciera en esos tiempos, a él sí lo distinguiéramos cabal. ¿Aló? Hermano, si hoy en día juntamos a 10 teólogos versus un teólogo de ese tiempo, y teólogos de ese tiempo no vieron que era Jesús, no vieron que era el Mesías, no vieron que era el Rey de Reyes, no vieron que era el Hijo de Dios. ¿Aló? Dije que no iba a gritar, no iba a caminar. Amén. Pero es que ustedes de verle su rostro, hermanos, me activan, amén. Algunos tienen cara de mártires ya, ¿sí? No es cierto, hermano, no es cierto. Aló. Pero mire, voy a soltarle algo aquí rico. Aquí va el rema. Si lo miramos de una perspectiva, los 12 fueron mártires. Pero si lo miramos de otra perspectiva, hubo uno que no fue mártir. Y ese fue Juan. Juan, el apóstol del amor. Diga conmigo, el apóstol del amor. ¿Usted sabe que hay unos apóstoles del amor, hermano? Ni líderes de células son, pero le enseñan a usted que el amor de Dios es que hay que amar a todos. Ni a miembros activos han llegado, pues ya son apóstoles del amor. Son otros 50 pesos, hermano. ¿Aló? Sí, es que hay personas que hasta aman más que Dios. Hay personas que hasta son más misericordiosos que Dios. Amén. Mire para acá recto, no mire para la derecha ni a la izquierda. Pero el apóstol del amor, el que se recostaba en el pecho de Jesús, donde Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió de anciano en una isla. No le estoy diciendo que no fue perseguido, no le estoy diciendo que se fue a aislarse en la isla de Patmos, pero no murió trágicamente como muchos de los apóstoles murieron, y especialmente Pedro. Le adelanto, por si usted no sabía. Pedro dijo, crucifíqueme igual que mi amado Señor Maestro, pero no soy digno de morir viendo para arriba como Él. Crucifíquenme de cabeza. ¿Aló? Muertes trágicas de los mártires. Pero
el apóstol del amor. Diga conmigo amor. ¿Sabe por qué? Ahí le va el rema. Ahí le va el rema. Tómese la pastilla. ¿Sabe por qué? Porque en él ya estaba la simbología, Carlitos, de aquellos que íbamos a seguir a Jesús, no por temor de él, sino por amor de él. ¿Aló? Por amor a él. Diga conmigo, por amor a él. Por eso es que cuando a Jesús le preguntan cuáles son el mandamiento primero más importante de los 10, él le dice: amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, al prójimo como a ti mismo. No dice temer a Dios y temer a tu prójimo como a ti mismo. ¿Aló? Dice amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Mira, hay personas que dicen es que hay que hablarles del miedo y temor también para que cambien. No, es que lo que pasa que dicen que conocen el amor de Dios, pero no es el verdadero amor de Dios, porque el verdadero amor de Dios sí transforma. ¿Aló? Si el amor que dices que sientes para Dios no ocasiona un cambio en tu vida, es un amor Mickey Mouse. Es un amor Plato Donald, es un amor Cupido, es un amor fantasioso. Aló, porque el verdadero amor ágape transforma nuestras vidas. No nos deja hacer lo que queremos hacer, que nuestra naturaleza quiere hacer, porque lo amamos. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Te doy algo no apto para cardíacos. El esfuerzo, el sacrificio, y tengo esta palabra pero se me olvida, riesgo. ¿Aló? Diga conmigo: el esfuerzo, el sacrificio y el riesgo delata mi amor. Yo escuché una historia donde alguien todas las noches cruzaba un cementerio para ir a ver su novia. Mire, lo asaltaron por ir a verla, pero era Claudia, ¿sí? Sí, Claudia, ¿sí? No me acuerdo. Sí era, a mí me consta. ¿Sí me doy a entender? ¿Aló? Solo con eso, hermano, cerramos la Biblia y nos vamos, ¿verdad? Porque hazte esta pregunta. ¿Por qué si te esfuerzas? ¿Por qué si te sacrificas? ¿Y por qué si te arriesgas? Mire, yo no promuevo para nada, aunque la ley diga lo que sea, mete usted, venga a la iglesia, eso, no. Pero pregúntese. Si usted dice que me levanten para la iglesia, pero para todos los lados o los otros lados no. ¿Aló? Yo una vez dije: si Mamón logra hacer algo por ti que Dios no logra hacer por ti, Mamón es tu Dios. Y alguien dice: ¿quién es ese? Es el Dios de las riquezas. ¿Aló? Esa vez yo también dije: si Mamón logra que nos levantamos a las 4 de la mañana, aunque no queramos, pero nos levantamos. Y si yo me levantara acá, yo le dijera: mañana a las 4 de la mañana quiero a todos acá en oración en la casa del Padre. Ay, es que a las 4 de la mañana. ¿Aló? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si Mamón logra que tú hagas más esfuerzo, sacrificio y riesgo que Él es tu Dios. Pregúntalo a los discípulos, hermanos. ¿Sabe que los discípulos, para ellos, donde ellos se esforzaban más, se sacrificaban más y se arriesgaban más? ¿Aló? Era por Jesús. Pedro tenía una compañía de peces,
Pero Jesús le dijo: tira por allá esas redes, hombre. Voy a hacerte pescador de hombre. Quiero que seas líder de casa de restauración. Voy a mandarte a Washington para que abras una iglesia Maná allá. Voy a mandarte a California para que abras una iglesia Maná allá. Amén. Pero tiene que soltarse una ley. Se suelta una ley y armar maletas. Y el pastor estuvo 10 años diciéndote: tengo mi corazón Washington, y ay, qué bueno. Tengo mi corazón Texas, Maná. Tengo mi corazón Maná, Chiapas, México, aleluya. Amén. Tengo mi corazón Maná, Cancún, a la orilla de la playa, aleluya. Ahí sí. Y no, porque estoy bien cómodo, pero se suelta una. Ay, perdone, pero ay, esto no es para discipulado general, pero se lo suelto. ¿Sabe cuándo más creció la iglesia primitiva? Cuando los persiguieron. Dígale que tenga paz: no me tienen que perseguir. Dígase: no me tienen. ¿Aló? ¿Sabe qué me dijo hace años? A mí el Señor me dijo: este es un semillero, porque en corto tiempo, menos que tu papá, van a salir semillero a las naciones para extender la familia Maná en las naciones. Pero seamos sinceros, Dios no ha usado Faraón todavía, y estamos calidad. Y vengo yo y les digo: hermanos, vamos a ir a las naciones. Vaya solo usted. Vamos a ir a abrir. ¿Aló? Piense, sea sincero con usted mismo. ¿Quién aquí dijera: hermanos, no vayamos tan lejos? Que yo dijera: aquí tengo mi corazón en Naples, tengo mi corazón en Cape Coral. Vamos a abrir Maná allá. Tiene que mudarse para allá. Tiene que buscar nuevo trabajo allá. ¿Sí me va a entender? ¿Quién dice yo y levanta su mano, pero así en serio? ¿Ah? Ni con 10 pastillas. Ajá. Mira, algunos que yo he deseado enviarlos, hermano. ¿Sabe una buena escuela cuál es? La Célula. Pero hay algunos hermanos que con 5 ya quieren tirar la toalla. Y están orando: ojalá que el Señor le hable al apóstol, al pastor, para que me envíe como pastor. Si no te quisiera, sí. Hermano, perdón, yo me gozo. Ya cuando hablo con consiervos hoy en día, hermano, solo los escucho. ¿Aló? Bueno, pues no se trata de asustarlos, ¿va? ¿Cómo van a ir si los pongo a asustar aquí? Amén. Heme aquí, Señor. Amén. Heme aquí. Pero mire, Juan habla de esa generación que yo creo con todo mi corazón. Amén. Que marca la mentira de Satanás. Y con esto no estoy diciendo que no vamos a tener tribulación, no vamos a pasar problemas, circunstancias, no, porque el Señor Jesús nos garantizó algo y nos dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, yo ya vencí al mundo. Vuelvo a repetirlo: yo ya vencí al mundo. Una vez un doctor de la palabra me quiso convencer a mí que ya no habían discípulos en este tiempo, que ya no habían apóstoles en este tiempo. Y al final de esa plática me empieza a hablar de ser mártires,
de morir por la causa, de ser escupido por la causa y de vivir todo lo mismo que vivieron los 12 apóstoles. Entonces yo le dije, espérate, pongámonos de acuerdo, o hay o no hay hoy en día. ¿Sí me entendió? Porque si ya no hay, pues ¿para qué ser mártires? ¿Aló? No, hermanos y hermanas, ya uno se hizo pobre para que usted y yo fuéramos ricos. Ya uno llevó todas las enfermedades para que usted y yo vivamos una vida plena, sana, para la gloria y honra del Señor. Ya 12 pagaron el precio, fueron mártires y con gozo lo hicieron para que usted y yo gozáramos de una vida. Vuelvo a repetir, porque esto lo cortan y ponen solo esta parte. Ahí está otro hablando de que le va a ir color de rosa y todo. No, tendremos situaciones, pero no al extremo. ¿Estamos? ¿Aló? O no permite, ¿cómo se dice? O no programado de que tengo que sufrir por él. ¿Aló? Porque ya estuvieron los que estamos estudiando. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces, diciendo esta pequeña introducción, amén. Venga conmigo a Mateo 10, 2 al 4. Apunta ahí, le voy a dar tarea. Apunta ahí, Mateo 10, 2 al 4. Marcos 3, 16 al 19. Aquí tengo ya. Lucas 6, 13 al 16. Creo que lo tienen ya ahí, ¿o no? Y Hechos 1, 1 al 13. Vuelvo a repetir, ¿ya están ahí? Ok, mire. Cuando pueda, haga este cuadro. Mateo 10, 2 al 34, Marcos 3, 16 al 19 y Lucas 6, 13 al 16 y Hechos 1, 1 al 13 son textos donde da listado de los 12 apóstoles. Y dando el listado de los 12 apóstoles de la manera que lo presenta, da a entender un par de cosas que quiero resaltar el día de hoy. Y esta es la base y el fundamento. Y después vamos a ver, no hoy, pero en otra ocasión vamos a ver detenidamente a conocer cada uno de ellos o la mayor parte de cada uno de ellos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es Mateo 10, 2 al 34, Marcos, Lucas y Hechos? Son textos bíblicos donde se da listado de cada uno de los 12. ¿Cómo los numera? Mire, esto es como alineamiento, ¿verdad? En fútbol, ¿estamos? Cuando va a empezar un partido, sale el alineamiento, ¿estamos? ¿Ok? Este es el alineamiento apostólico, le puede poner usted ahí. Alineamiento apostólico o alineamiento de los 12 apóstoles de Jesús. En Mateo 10, 2 al 34, cuando menciona, no lo vamos a leer para ahorrar tiempo, ¿estamos? Pero usted lo lee en la casa y Mateo 10, 2 al 34 empieza hablando y menciona primero a Simón Pedro, ¿ok? Después a Andrés, después a Jacob y después a Juan. Después a Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, luego a Jacob, Lebeo, menciona a Mateo, Lebeo, que más adelante entendemos que es Tadeo, es Judas, hijo de Jacobo. Menciona a Simón y a Judas Iscariote. ¿Ok? Cuando usted lee en Marcos 3, 16 al 19, menciona igual Pedro al principio, Jacob cambia un poco, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, no del feo, sino que hijo de Alfeo, Tadeo, aquí es donde lo menciona como Tadeo, Simón y Judas Iscariote. ¿Ok? Vamos a la tercera, Lucas. Cuando leemos Lucas 6, 13 al 16, dice Pedro, Andrés, Jacob. Este se define como el mayor, hijo de Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Jacob menor, porque hay dos Jacob. El que está en el primer cuadro es el mayor o conocido como mayor, y Jacob es conocido como menor. Le voy a explicar después. Simón, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote. Hechos 1:13, cuando da listado menciona a Pedro, Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo,
Simón, y solo menciona a un Judas. Porque ya aquí en los Hechos, el Judas Iscariote que traicionó a Jesús, ya no está. Tómese la pastilla. ¿Está listo para este rema también? Fue mártir, pero de su propio, ¿cómo lo nombro? De su propia sopa. Hay algo que se llama culpabilidad. Que si alguien no supera la culpabilidad, si no se mata físicamente, se mató en vida. Vive, solo existe más bien, pero ya no vive. ¿Aló? Cuando alguien falla y no se arrepiente de corazón, vive con remordimiento y vive con culpabilidad. Y él fue automártire. Si digo de su propia suerte, es como que dijo suerte, ¿ah? Pero echaron suerte sobre el otro discípulo también. Amén. Entonces no me juzgue muy rápido. O sea, él fue mártir de su propia suerte. ¿Ok? Cumplió su propósito para lo cual fue llamado. ¿Estamos? Y el resto se lo dejo. No digo ni A ni digo B. O sea, solo ahí me paro. Amén. Porque juzgar rápidamente sin conocer misterios y principios es fácil. Ok. Entonces, ¿por qué estos cuadros? Mire, solo le explico esto. Y ¿se lo explico o no se lo explico? Se lo voy a explicar, pero no total. En un liderazgo lo voy a explicar completo. Pero este liderazgo de Jesús hasta el día de hoy no se entiende, no se descifra. O sea, de la manera que Jesús lideró es algo que no se descifra. ¿Qué es? Es descodificado, no, ¿cómo? Incodificado, ¿existe esa palabra? No. Incodificado, algo que no se puede descifrar. ¿Qué es? Ayúdeme. Lucas, doctores. Alguien, por favor, no sé de esa palabra, no. Pero sí la entiende. ¿Ah? Está baja, no se necesita. Amén. Yo siempre digo, hablamos mal, pero nos entendemos bien. Mire, el liderazgo de Jesús. ¿Por qué le hago este cuadro? Porque él tenía 12. ¿Cuántos tenía? Pero siempre se marcó en 3. Pedro era el que lideraba el grupo de arriba, que estaba compuesto de Andrés, Jacobo y Juan. Felipe era el que lideraba el grupo que tenía Bartolomeo, Tomás y Mateo. Jacob en este grupo era el grupo menor, pero lideraba a Lebeo, que era Tadeo, que era Judas Tadeo, Simón y Judas el Iscariote, el que traicionó a Jesús. ¿Ok? Entonces Jesús tenía un grupo íntimo que era el de arriba, pero sus 3 de Jesús era Pedro, Felipe y Jacobo. Y cuando ellos creyeron descifrar esto, ¿aló? Dijeron, yo soy el mayor y yo soy aquí, y pusieron en orden, y Jesús los cuadró, porque ellos creyeron que Jesús era el mayor, y se pone a lavar los pies de todos. Te lo dejo ahí. Es un rompecabezas. Cuando Pedro creyó que era con Jesús, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No podían descifrar eso. Solo ahí se lo dejo. No podían descifrar ese liderazgo, porque parecía que uno tenía el grupo del otro y aquí y allá, pero de repente los dos eran iguales. Por eso es que nosotros que tenemos la visión de Jesús enseñamos que eso que enseñan las misiones, denominaciones y religiones, enseñamos que aquí no hay porque esa enseñanza es de Lucifer. Lucifer creyó que era co-Dios. ¿Aló? Por eso es que Jesús no tuvo un co-Jesús. Y cuando alguien creía que era, se lo cuadraba. Ay, mire, me miro tentado, se lo pongo de esta manera.
No había pensado de esa manera, pero ahorita que miro eso, ¿cuántos han visto aquel juego así de? Ahí. Ya voy, ya voy, ya voy. Cuando mira está más lejos que. Ese es el liderazgo de Jesús. Por eso es que yo, siguiendo la pisada de Jesús, vamos hacia tener 12 discípulos. Diga conmigo, 12 discípulos. Amén. Y para los líderes que está acá, que sé que es revive porque es un jueves, por eso es que no hay copastor aquí. Hay discípulos, hay equipo pastoral. ¿Ya entendió? Ok. Entonces, ¿qué le iba a decir para terminar? Que de aquí, de este cuadro, Judas. Ah, no, ya lo dije, de Judas. Amén, que se ahorcó. Sí lo dije, ¿va? Ok, entonces, ajá, su propio martirio.